Hola, te doy la bienvenida al primer episodio de este nuevo podcast, un podcast que he llamado Historias de Desarrollo de Software. Sí, me he creado un podcast. Yo soy Jorge Sánchez, aunque en el mundo del desarrollo de software se me conoce como Sursodev. ¿Y qué te voy a contar en este primer episodio? Bueno, pues mi objetivo es contarte lo que te vas a encontrar en este podcast a lo largo de los episodios de toda la temporada. Este es el primero de la primera temporada y esta temporada va a tener 12 episodios. Y para ser totalmente sincero contigo, en este momento no tengo ni idea de si va a haber más temporadas o no. Esto es un experimento que estoy haciendo este podcast y ya veremos lo que ocurre en el futuro. Cada episodio quiero que sea de una duración corta, alrededor de los 10 minutos, 15, más o menos. Y bueno, creo que es un tiempo suficiente para poder escuchar este tipo de podcast con este tiempo en el coche de camino al trabajo o mientras estás dando un paseo por la calle a tu perro o mientras vas a la compra. ¿Y qué te vas a encontrar en cada uno de los episodios? Historias. Historias de mis aprendizajes en el desarrollo de software o historias que me han inspirado o con las que he aprendido a lo largo de mi carrera. ¿Y por qué historias? Bueno, pues todos hemos crecido escuchando historias de nuestros abuelos, de nuestros padres o de nuestros mentores. Al final, llevamos aprendiendo unos de otros contándonos historias alrededor del fuego desde la prehistoria. Y es justo lo que voy a tratar de conseguir con este podcast, que te entretengas, que te inspires o que aprendas de desarrollo de software a través de las historias. Y la historia de este primer capítulo es precisamente cómo descubrí que una historia es un gran vehículo para transmitir cualquier tipo de conocimiento. Y sí, incluido también el del desarrollo de software. Así es que nada, vamos con la historia de este primer episodio que tiene que ver con mis comienzos en el desarrollo de software. Mira, yo no fui a la universidad. Yo estudié programación en el antiguo módulo de grado superior de desarrollo de aplicaciones informáticas. Un módulo que años más tarde se dividió en dos y ahora hay dos módulos. Por un lado está el desarrollo de aplicaciones multiplataforma y luego está el de desarrollo de aplicaciones web. Pero en mi época pues había solo uno. No había mucha opción donde elegir. Al finalizar el segundo año, algo característico de este tipo de módulos es que los últimos 3 meses te los pasabas haciendo prácticas en una empresa. Y luego, posteriormente, al finalizar las prácticas, esta empresa te podía contratar. Y fue justo lo que me ocurrió a mí. Y cuando me contrató esta empresa, me pasaron dos cosas. Una fue muy buena y la otra mala. Aunque luego, sorprendentemente, acabó siendo muy buena también. Ahora lo entenderás. La cosa que fue buena, desde el principio, es que me asignaron un tutor. Se llamaba Pablo Conesa y la verdad es que era muy bueno. Su principal foco estaba en crear un tipo de software donde no solo el software funciona como debe, sino que la calidad del código importa. ¿Vale? ¿Y por qué importa la calidad del código? Bueno, porque eso tiene luego unos beneficios a la hora del mantenimiento del software. En ese momento, yo la verdad es que no fui consciente de la suerte que estaba teniendo, la suerte que tuve en ese momento. ¿Cuál fue la parte mala? Bueno, pues la parte mala es que estuve trabajando con Visual Basic 6 en aquella empresa, una tecnología de Microsoft que por aquel entonces ya estaba obsoleta. Mi tutor y yo pues estuvimos trabajando juntos 6 años. 6 años mesa con mesa. Así es que, bueno, pues imagínate lo que aprendí a su lado. Una barbaridad. El caso es que él se fue de la empresa 6 años después para seguir su propio camino después de tantos años trabajando juntos. Y pues a mí me tocó asimilarlo. No fue fácil. Después de tanto tiempo separarte de tu mentor con el que has estado trabajando día tras día, pues no es fácil. De momento es como que te sueltan ahí al mundo del desarrollo de software tú solo, ¿no? Como cuando te independizas, y pues fue algo que me tocó asimilar. La verdad es que no tuve mucho tiempo para asimilarlo porque entonces llegó la crisis del 2008-2010
y la empresa cerró. Llegaron un día y nos dijeron que estábamos todos en el paro. Y yo, pues nada, me vi forzado a seguir mi propio camino, igual que mi tutor. En 2010, cuando sucedió esto, me quedé en paro por primera vez en mi vida. Yo directamente de los estudios acabé en una empresa en la que estuve trabajando 8 años y de repente me vi en el paro y con la necesidad de buscar trabajo como desarrollador de software por primera vez en mi vida. Fue un shock, fue un golpe duro. Además, por aquella época, mi mujer y yo estábamos esperando nuestro primer hijo. Y fue una situación difícil de gestionar. Recuerdo ese verano del 2010 bastante duro. Por aquella época, la tecnología de Microsoft que estaba en auge era .NET, pero yo no tenía experiencia, más allá de haber hecho algunas pruebas en esta empresa donde trabajábamos con Visual Basic 6. Me pasé ese verano del 2010, recuerdo que estudiando 8 horas al día como si fuera una jornada de trabajo, algo que, por ejemplo, para mi mujer era como si estuviera trabajando, porque yo me metía en el despacho a trabajar 8 horas y era el mismo tiempo que cuando trabajaba. Y después de todo el verano estudiando, pues al final del verano empecé a hacer entrevistas. Y unas entrevistas en las que obviamente tenía que mentir, ya que yo no tenía los clásicos 3 años de experiencia que se suelen pedir para una tecnología. Total, que a finales de agosto de ese verano del 2010 conseguí engañar a una empresa para que me contratara. Y cuando empecé mi nueva empresa, pues yo la nuevo, con todo lo que eso conlleva. Pero además, para más INRI, para incidir un poco más en esa sensación del nuevo, para mí supuso un cambio de tecnología. Yo no tenía experiencia en la tecnología en la que me habían contratado más allá de lo que había estudiado durante el verano. Entonces yo tecnológicamente estaba muy por detrás de mis compañeros. Así es que yo entré con mucha humildad, muy de tapadillo y sin hacer mucho ruido, tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible. Y bueno, pues lo que ocurrió es que con el paso del tiempo, de las semanas y de los meses, pues empecé a destacar por todo ese conocimiento que me había enseñado mi tutor durante mis primeros años. Es un conocimiento que se basaba en diseño de software, en testing y en saber trabajar con código legado. Entonces descubrí que lo habitual es que es un tipo de conocimiento que la gente, lo normal es que no lo sepa. Me encontré con compañeros que no sabían sobre diseño de software y testing. Además, descubrí, al hacer un cambio de tecnología, descubrí que todo ese conocimiento que yo llevaba acumulado de mi primera empresa, que me lo había enseñado mi tutor, lo podía aplicar también en otras tecnologías. Yo lo había aprendido en Visual Basic 6 y lo estaba aplicando en C#. Entonces, lo que sucedió en aquella primera empresa a la que me cambié es que acabé formando a mis compañeros en este conocimiento que yo traía de base. Fue en ese momento cuando empecé a ser consciente de que estar con Visual Basic 6 durante 8 años no es que hubiera sido malo, sino que había sido bueno. ¿Y a qué me refiero con esto? Finalmente, resultó ser algo bueno porque al ser una tecnología obsoleta, no me despisté con novedades de los lenguajes, de los frameworks, de las librerías de moda de esa tecnología, novedades que se anunciaban constantemente en redes sociales. En esa época no había redes sociales, en eventos de tecnología. Todo este tipo de situaciones que tenemos ahora, pues yo no las tuve. Lo primero porque trabajaba con una tecnología ya obsoleta y lo segundo porque no había tanto ruido. Entonces me centré en aprender la base de la programación, las bases de la programación, y fue algo que iba a ser clave en mi futuro. Entonces, algo que a priori podía parecer algo malo, como es trabajar con una tecnología obsoleta, eso me permitió coger una base sólida, pues que ha marcado toda mi carrera. Y esta situación no me ocurrió solo en esta empresa. Yo con cada cambio de empresa que he hecho, lo normal ha sido que cambiara de tecnología, porque no he tenido apego nunca a ninguna tecnología en particular. Entonces no me ha costado el cambiar de tecnología. Si yo veía que la oportunidad era buena, pues a cambiar de tecnología, aprenderla y ya está. Obviamente yo tenía que dedicar tiempo a aprender esa tecnología nueva,
algo que no me costaba especialmente. Le tenía que dedicar tiempo, claro que sí. Le dedicaba tiempo en el día a día preguntando a mis compañeros. Yo soy mucho de preguntar y también fuera del horario laboral. Sin embargo, yo me encontré con que en los compañeros de mis nuevas empresas, ellos por un lado no sabían sobre diseño de software y de testing, y cuando yo se lo explicaba les costaba mucho aprender sobre ello, porque son conceptos muy abstractos, complejos, requiere de tener una capacidad de abstracción importante y es algo que se tiene que ir asentando con el tiempo, que no se aprende tan rápido como una tecnología, como una librería y un framework, que son conceptos más concretos. Entonces, terminé formando a mis compañeros en cada empresa por la que pasé, hasta que a finales de 2016 pensé, ¿y si me lo monto por mi cuenta? Mi pensamiento fue, después de años formando a compañeros por diferentes empresas en diferentes tecnologías, me vi preparado y capacitado para poder hacer eso yo por mi cuenta. Entonces me pasé a la modalidad de freelance y me puse a ofrecer mis formaciones y mis servicios de desarrollo de software en diferentes empresas. Porque lo que yo sabía hacer, entendí que era algo que no se trabajaba habitualmente en las empresas ni se enseñaba en los estudios. A mí nadie me lo enseñó en los estudios y por cada uno de los compañeros que yo iba conociendo en las nuevas empresas tampoco traían ese conocimiento de los estudios. Con lo que yo ahí vi una oportunidad. Entonces, con los años, algo que he descubierto también sobre este tipo de conocimiento, aparte de que no se suele enseñar ni se suele conocer, es que precisamente este tipo de conocimiento hace ahorrar tiempo y coste de mantenimiento del software a las empresas. Y también hace ganar más dinero a los desarrolladores que saben sobre ello. Y aquí hablo por experiencia. ¿Y por qué sucede esto? Pues precisamente porque ese tipo de desarrolladores con este conocimiento es muy difícil de encontrar. Entonces las empresas que valoran esto están dispuestas a pagar más por ese tipo de desarrolladores para que se vayan y se los lleven a su empresa. Y esta es la historia de por qué yo imparto este tipo de formaciones. Esta es mi historia y es una historia que al principio de mis formaciones en las empresas, cuando ya estaba como freelance, yo siempre contaba esta historia al principio de la formación a los alumnos. Me parecía interesante explicar por qué imparto y por qué impartía este tipo de formaciones. Y para mi sorpresa, a los alumnos les encantaba la historia. Durante la jornada de formación me hablaban de la historia del primer día. En los descansos, antes de empezar cada jornada, me despedían que les contara más detalles. Incluso meses después me escribió algún alumno para decirme que le había pasado como a mí en mi historia. Y así es como decidí crearme una newsletter donde enseñar, entretener o inspirar a muchas más personas con mis historias como desarrollador de software. Además, algo curioso que me ocurría también con los alumnos es que a lo mejor me los encontraba tiempo después, meses o incluso algún año después, y a lo mejor no se acordaban de algo en concreto de la formación que yo había explicado, incluso que podía parecer importante, pero de la historia se acordaban todos. Es por eso que me creé una newsletter y utilizar las historias como herramienta para poder compartir conocimiento. Y esta historia es de las primeras que conté en mi newsletter. Generalmente las historias que cuento están relacionadas con el desarrollo de software de calidad. Son historias que me han acompañado a lo largo de mi carrera y que creo que pueden ayudar a otros desarrolladores también. Tanto desarrolladores que están empezando o los que ya tienen años de experiencia, y sobre todo los que ya tienen años de experiencia, si han sufrido las consecuencias de lo que supone trabajar con código que no es de calidad, pues lo van a valorar más todavía. A veces cuento la historia de un problema que tuve en un cliente por no hacer las cosas bien, otras veces cómo solucionamos en una empresa un problema de rendimiento o incluso cagadas que he cometido y los aprendizajes que me llevé gracias a esas cagadas, y otras veces simplemente son historias que me han inspirado. Así es que nada, si quieres recibir muchas más de estas historias en tu bandeja de entrada, suscríbete a mi newsletter en susode.com, te dejo el enlace en la descripción del capítulo y te animo a que compartas el capítulo si te ha gustado y crees que puede ayudar a alguien que conozcas. Nada más, hasta el próximo episodio.